Buenas noches con todos. Mi nombre es Karina Catini. Yo soy la gerente de operaciones de eficiencia gerencial y productividad. Y en nombre de la empresa, les damos una cordial bienvenida a este webinar de gestión de crisis organizacional. El webinar va a estar a cargo del doctor Alberto Alexander. El doctor Alexander tiene un PhD en la Universidad de Kansas, un máster en la Universidad de Michigan, es licenciado en Administración de la Universidad de Lima, es auditor líder certificado ante IRCA para diversos estándares como continuidad del negocio 22301, seguridad de información, que es la ISO 27001, sistemas de calidad, que es ISO 9001 en su versión 2015. También es autor de una serie de artículos y libros sobre sistemas de gestión. Es el director gerente de eficiencia gerencial y productividad. Por favor, mantengan el micrófono apagado para que no haya interferencia en este webinar. Los dejo con el doctor Alexander. Bienvenido, doctor Alexander, adelante. Gracias, Marina. Buenas noches con todos. Un gusto pues estar con ustedes y compartir estos conceptos sobre lo que es un sistema de gestión de crisis organizacional. Hoy en día, con toda la problemática pues mundial que estamos viviendo, pandemia, los problemas económicos que esto ha conllevado, la caída de los mercados, en fin, pues una situación, diría yo, épica, que no tiene nombre en las últimas, en el último siglo, ¿no? Fácil. Las empresas tienen que estar preparadas, ese es el tema central, tienen que estar preparadas para el manejo de crisis. Entonces vamos a ver qué cosa es una crisis, cómo la definimos, qué lineamientos existen en la literatura para entender qué es una crisis. Vamos a ver cómo la crisis está en un sistema de gestión y cómo la organización debe enfrentar a una crisis. Entonces vamos a ver primero los tipos de crisis, la naturaleza de las crisis. Luego veremos unos casos interesantes que han sido exitosos a nivel mundial para el manejo de crisis. Vamos a ver los que no han funcionado. Y luego veremos cuáles son los principios que se deben de tener cuando uno va a manejar una crisis. Luego estaremos viendo pues cómo se tiene que organizar la empresa para instaurar un sistema de gestión de crisis organizacional. Y al final pues tendremos las conclusiones y, como dijo Marina, las preguntas y respuestas que con mucho gusto pues trataré de poder responder. Vamos entonces a ver primero unos términos y definiciones. Ustedes saben, siempre hay una confusión en cuanto a crisis, gestión de la crisis. No, yo tengo un sistema de continuidad del negocio y esto me permite a mí resolver problemas de crisis. Tenemos un sistema de desarrollo de resiliencia en la empresa y esto me permite manejar crisis. Vamos a ver que no necesariamente. Continuidad del negocio es un modelo importantísimo. La resiliencia organizacional, pues es un proceso de larga duración que todas nuestras empresas debieran de tenerlo instaurado de una manera pues continua. Y vamos a ver qué cosa es una crisis. Vamos a empezar primero definiendo continuidad del negocio. Fíjense que es la capacidad de una organización para continuar la entrega de productos y servicios dentro de plazos pues aceptables a una capacidad predefinida. Vale decir, esto es exclusivamente para reanudar las operaciones, para poder continuar ofreciendo los productos y servicios con una capacidad predeterminada en un tiempo determinado. Crisis, situación anormal e inestable que amenaza los objetivos estratégicos, organizacionales, la reputación y la viabilidad de la empresa. Vamos a rápidamente iniciar de nuevo con las diapositivas que no han podido ver.
Continuidad del negocio. Continuidad del negocio es la capacidad de una organización para continuar la entrega de productos y servicios dentro de plazos aceptables a una capacidad predefinida durante una interrupción, ¿vale? Es la capacidad de una empresa para poder continuar entregando sus productos y servicios a una capacidad predeterminada en tiempos aceptables. Crisis, situación anormal e inestable que amenaza los objetivos organizacionales, la reputación y la viabilidad de la empresa. Viabilidad, que ya que hemos mencionado, acá traigo una definición del famoso pues, Dr. Beer, Stafford Beer. Una organización es viable si puede sobrevivir en un ambiente en particular. Entonces, cuando hablamos la viabilidad es la sobrevivencia de una organización. Y la resiliencia organizacional es la habilidad pues, de una organización para anticiparse, prepararse, responder y adaptarse a cambios incrementales en el entorno y que pueden afectar pues, la organización de manera impactante. La resiliencia, una definición que a mí me gusta mucho en inglés es the ability to bounce back, ¿no? La habilidad pues, que tiene la empresa de rápidamente regresar a su situación inicial. Entonces, hay algo bien importante, las empresas que son resilientes, que manejan la resiliencia, tienen la habilidad para enfrentarse a crisis. Ojo, ¿eh? Las empresas resilientes tienen la habilidad para enfrentarse a crisis, y las crisis se pueden presentar, como veremos más adelante, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Entonces, siempre están latentes y en cualquier momento se ponen de manifiesto. Vamos a ver, esta lámina es muy importante. Los componentes de un sistema de gestión, el servomecanismo organizacional. Aquí es una manera de entender cómo opera una empresa. Una empresa tiene dos funciones básicas. Una de ellas está dada por el nivel estratégico, que es la habilidad que tiene que tener la organización de adaptarse. Esto es la adaptabilidad. Tiene que adaptarse al entorno constantemente y elaborar objetivos que faciliten esa adaptación. Cuando hablamos de adaptabilidad al entorno, es visualizar las megatendencias, los mercados, los nuevos ingresantes, relación con los organismos reguladores, el Estado, etc. Y luego tenemos, a nivel táctico, y las operaciones, esto es la función netamente de estabilidad. Entonces, el nivel táctico, que es la gerencia media, tiene que tener la habilidad de generar una estabilidad en las operaciones, suministrando los insumos, controlando que se alcanzan los objetivos, estableciendo los sistemas de control y mantener pues toda una estabilidad en las operaciones. Decimos entonces que las organizaciones tienen, o por eso se dice, ¿no?, que las organizaciones tienen dos funciones fundamentales para poder mantenerse y crecer, que es la función de adaptabilidad y la función de estabilidad. ¿Dónde entra el concepto de continuidad del negocio? Continuidad del negocio está justamente en las operaciones. Continuidad del negocio, que es el modelo 22301, es justamente para reanudar operaciones. O sea, identificar los escenarios de amenazas, identificar cuáles son esos incidentes alteradores que podrían paralizar las operaciones, establecer entonces en base a eso escenarios de amenazas, estrategias de continuidad, procedimientos de continuidad, eso es, y obviamente pues los respectivos ensayos y hacer las prácticas. Gestión de crisis es específicamente el nivel táctico y el nivel estratégico. Pudiera ser de que no tuviéramos ningún tipo de problema en las operaciones. Nuestras operaciones funcionan bien, operan de manera estable, pero se presenta una crisis que pudiera hacer colapsar a la empresa. Acuérdense que es un evento que puede súbito, que afecta a los objetivos organizacionales, amenaza la reputación y la viabilidad de la empresa, como ya lo veremos luego en los casos que vamos a compartir con ustedes. Y luego tenemos pues lo que es la resiliencia. La resiliencia está orientada a toda la organización. Es algo que se desarrolla en el tiempo, que le permite a la empresa tener la habilidad para adaptarse, manejar las crisis adecuadamente, salir de ellas,
de manera positiva y continuar operando. Crisis, imagínense ejemplos reales. En una organización educativa se descubre que algunos profesores venden exámenes a los alumnos. Esta información llega a los medios de comunicación. Uy, tremendo pues problema, ¿no? El organismo regulador descubre que la empresa automotriz está alterando a través de un software el porcentaje de emisión de gases. Esta información llega a los medios de comunicación. Este fue el caso de, recuerdan ustedes, de Volkswagen en Estados Unidos. Una crisis se originaría si se fuga información durante la rueda de bolsa. Esto es en el entorno pues, de una bolsa de valores. Una crisis se originaría si se fuga información durante la rueda de bolsa y se publicara en los medios de comunicación. Pensemos en un laboratorio clínico que confunde la entrega de resultados de análisis y se hace público el error. Supongamos que ante el escenario de una emergencia nacional causada por una pandemia, un operador de telecomunicaciones no puede dar servicios de internet ni telefonía móvil. Entonces, estos serían pues eventos definitivamente que afectarían los objetivos estratégicos, amenazan la reputación de la empresa y obviamente su viabilidad. Son cosas serias que requieren tener, la empresa requiere tener pues, la habilidad para poder enfrentarlas y resolverlas. Vamos a hablar entonces un poquito de un resumen de lo que hemos visto, definición de una crisis. Las crisis son eventos, fíjense, de poca probabilidad, pero de alto impacto, que amenazan los objetivos estratégicos, reputación y viabilidad de una organización. Son situaciones impredecibles, pero sí esperadas. En cualquier momento se presentan. Entonces, gestión de crisis es una capacidad desarrollada, fíjense esto, ¿no? Es una capacidad desarrollada en una organización para prepararse, anticiparse, responder y recuperarse de la crisis. Esta capacidad no es normalmente parte de la rutina de la gestión organizacional, de los protocolos ya preestablecidos, y por lo tanto debe ser deliberada y conscientemente creada. Fíjense, algunas empresas que son resilientes y han sabido manejar las crisis que se les han presentado. Nosotros hoy en día, en el año pues 2021, ante toda esta pandemia que está azotando al mundo en general, algo atroz, estamos pensando, pareciera de que la gestión, la resiliencia es algo nuevo, ¿no? Que hay que crear y desarrollar en las empresas. Pues nada que ver. Fíjense, estas empresas, y esto lo saqué del famoso libro de Jim Collins, ¿no? Built to Last. Fíjense estas empresas cuando fueron creadas. Citicorp, 1812. Procter & Gamble, 1837. Philip Morris, 1847. American Express, 1850. Vamos a detenernos ahí hasta 1850. Todas estas empresas, estas 4 empresas, vivieron la Guerra Civil Americana de 1861 a 1865. Sobrevivieron, se adaptaron, vivieron pues la Primera Guerra Mundial y todos los problemas que conllevó y problemas económicos, etcétera. Sobrevivieron la pandemia de 1918, la fiebre española, sobrevivieron la depresión del año 29, la Segunda Guerra Mundial y todos los problemas que han habido después de la Segunda Guerra Mundial hasta el 2021. Son empresas que sobreviven, cada día se hacen más fuertes y parece que tienen pues algo en la organización que hace que manejen la resiliencia. Y es una serie pues de aspectos que tienen, que me saldría un poco del tema, la cultura organizacional, la habilidad en las operaciones y cómo son flexibles en funcionar, pero algo que tienen muy importante es que saben manejar crisis. Manejan las crisis. Saben funcionar ante crisis y poderlas resolver. Entonces, cuando hablamos de crisis, es una característica de las empresas resilientes. Lo que vamos a ver a continuación, vamos a focalizarnos entonces ahora en crisis. Vamos a ver los tipos de crisis,
Vamos a hablar un poco sobre cuáles son los principios para manejar una crisis y luego vamos a ver pues, los casos que han sido exitosos y los casos que no han sido exitosos. Características comunes de crisis. La situación se materializa de manera inesperada. Las decisiones son requeridas con carácter de urgencia. El tiempo es corto. Se requiere información inmediata. Se desarrolla una sensación de pérdida de control. Con el paso del tiempo se aumenta la presión. O sea, complejo, ¿no? Las rutinas cotidianas de negocios se hacen muy difíciles. Se sufre la reputación y las comunicaciones se hacen difíciles pues, de gestionar. Estas son las características clásicas organizacionales cuando se presentan crisis, o sea, se genera pues, un ambiente complejo. Tipos de crisis, ¿no? Hay distintas gamas de crisis: crisis tecnológicas, crisis financieras, violencia laboral, crisis de malevolencia, crisis de engaño y crisis naturales. Entonces, estas crisis están siempre latentes en las organizaciones y en cualquier momento pues, pudieran ponerse de manifiesto. Orígenes potenciales de una crisis. ¿Cómo se puede originar una crisis? Y vamos a ver de que las crisis en cualquier momento en nuestras empresas pueden crearse y pueden generarse y presentarse y ponerse de manifiesto. Incidentes disruptivos extremos que tienen inmediatamente implicaciones estratégicas. Esto puede generarse por actos serios de malicia, mala conducta, negligencia por mala entrega de productos o servicios fuera de especificación. Este fue el caso en un país latinoamericano, una empresa cervecera que tenía el 45% del mercado, competencia con su rival, y cometen un error garrafal de liberar cervezas con lúpulo y malta hongueada. Y conforme la despachaban, regresaban, venían las devoluciones y fueron incapaces de manejar la crisis. Quebró la empresa, colapsó. Es un caso clásico en la literatura gerencial por mala entrega de productos, ¿no? Que es una de las posibilidades que puede generar pues, una crisis. Aquellas que nacen de la mala gestión de incidentes y fluctuaciones del negocio que permiten el escalamiento hasta convertirse en crisis, los problemas mal resueltos. Lo que siempre hacemos en las empresas, ¿no? Es algo bien delicado. Como muchas veces no tenemos tiempo ni la habilidad para identificar la causa raíz de incidentes, de problemas, lo que hacemos es rápidamente resolvemos el problema, pero nunca vamos a la causa. Se cayó, lo clásico, se cayó la red. ¿Qué hacemos si se cae la red? Levantamos la red, pero muchas veces no se invierte el tiempo en averiguar qué fue lo que hizo que la red se cayera. Entonces, como nunca averiguamos cuál es la causa raíz, estos problemas siempre están latentes y se dan y se ponen de manifiesto constantemente hasta que de repente se llegan pues, a un nivel de escalamiento y se convierten en crisis mayores. La presencia de problemas latentes con serias consecuencias, por carencia de gobierno, permitiendo errores de calidad, seguridad, procesos sobredimensionados y lentos, errores en supervisión y pobre capacitación de personal. O sea, estas son las distintas, veámosle así, causas que están latentes en nuestras organizaciones que en cualquier momento pudieran hacer esto escalara y se convirtiera pues, en una crisis. Principios para la gestión de una crisis. Hay varios principios pues, que debiéramos tener en mente para inyectarlos en el sistema organizacional. La preparación de la organización para respuesta y recuperación de una crisis debiera ser siempre consistente con los siguientes principios globales. Lograr control tan rápido como sea posible. Es importante, o sea, ya nos hace pensar que la organización entonces tiene que estar preparada. O sea, hay que lograr control lo antes posible. Acá no se puede detener desidia, pensar qué hacemos, ni tampoco imagínense, ¿no? Como en muchas organizaciones pareciera que estamos esperando que se presente una crisis para ver ahora cómo aprender a resolver crisis con el problema, ¿no? Jamás. Principio 2, eficaz comunicación tanto interna como externa. Vamos a ver las empresas excelentes en el manejo de crisis, tenido un sistema excelente, valga la redundancia, de comunicación externa
los medios de comunicación, con el entorno en general y una buena comunicación interna, pues, donde comunicamos el avance y cómo estamos resolviendo el problema de crisis en la organización. Estar preparados con responsabilidades claras, estructuras universalmente entendidas y roles definidos. O sea, ya veremos más adelante, hay que tener una estructura para el manejo de crisis. Tenemos un equipo encargado de crisis al más alto nivel. Tenemos grupos que manejan todas las habilidades requeridas, como lo que es el anticiparse, prepararse, tomar las acciones respectivas de las crisis cuando se presentan. Eso es importante. Tener un proceso de toma de decisiones y acciones ensayadas. El plan de crisis tiene que estar ensayado, tenemos que tener un plan de comunicación, el cual tenemos que practicarlo. No podemos esperar la crisis para poner en acción nuestros planes para enfrentarnos a la crisis, tienen que estar ensayados. Liderazgo eficaz a los distintos niveles. Asegurar que las personas con roles específicos en la gestión de crisis son competentes, tienen la capacitación adecuada, y aprender de errores y hacer cambios para prevenir, pues, la recurrencia. Estos son los principios fundamentales que plantea justamente el British Standard 11.200, ¿no? Implicaciones, vamos a ver implicaciones de la naturaleza de una crisis. Las crisis están, fíjense, asociadas con problemas de alta complejidad. Posibles soluciones pueden tener severas consecuencias. Las crisis no siempre involucran amenazas que afectan la vida humana o activos tangibles. No necesariamente. Frecuentemente retan a los intangibles de una firma, la reputación, imagen, marca. Acuérdense de la definición de la crisis, ¿no? Evento súbito que impacta los objetivos estratégicos, amenaza la reputación y la viabilidad de la empresa. La marca, la reputación puede ser dañada de manera, pues, inmediata y la empresa pudiera colapsar. Una respuesta oportuna a una crisis es crítica. La organización debiera considerar cómo pudiera movilizar los arreglos de crisis en una temprana etapa como una medida preventiva, ¿no? Y la complacencia o demora, pues, clásico de las organizaciones, ¿no? Por no estar preparadas, y la crisis llega a un nivel de escalamiento que puede hacer, pues, que la organización definitivamente colapse. Vamos a ver, esquema para la gestión de crisis, que es muy importante. Fíjense estos pasos. Entonces, acá se bosqueja el esquema para el manejo de una crisis en una organización determinada. Son anticipación y evaluación. Hay que anticiparnos, estar organizados para poder entender las señales que pueden estarse presentando en el corto plazo una crisis. Entonces, ¿cómo nos organizamos para podernos anticipar? Estar preparados. Acá viene todo lo que tiene que ver con lo que es un plan de crisis, un plan de comunicación, la respuesta inmediata, cómo se ha organizado la empresa, cuáles son los grupos que van a estar manejando la crisis. Hay un comité al más alto nivel, vamos a ver luego, que se tiene que tener, pues, un equipo de gestión de crisis estratégico que dé los lineamientos, que elabore la política de crisis. La política de crisis es un documento sumamente detallado que plantea cómo se va a manejar la crisis en la organización, el análisis del riesgo, la identificación de mecanismos para poderse anticipar, cómo se van a manejar, quiénes son los responsables, cuáles son las responsabilidades. Todo eso tiene que ver, pues, con lo que es la respuesta. La recuperación ante el evento, ¿no? Cómo van a operar los equipos y la estructura de respuesta. Y luego, pues, viene la revisión, y la revisión es algo muy importante. La revisión es para tomar, pues, tomar acciones y reflexionar y ver cuáles son las lecciones aprendidas de la crisis que se ha enfrentado, que se ha presentado y que nos hemos enfrentado para resolverla. Este es el esquema para la gestión de crisis, que tanto el equipo de gestión de crisis a nivel corporativo como en las distintas áreas funcionales donde tenemos las estructuras de respuesta debieran de estar manejando este proceso. Vamos a ver casos reales de manejo de crisis. Vamos a ver el primero, que fue un caso, pues, que ha estado en las escuelas de negocios por décadas estudiándose.
Es el caso de Tylenol. Muchos de ustedes recordarán este problema. Johnson & Johnson, 1982. En 1982, esto fue en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, manos criminales pusieron en las cápsulas de Tylenol, en algunos envases, cianuro. 7 personas murieron en la zona metropolitana de la ciudad de Chicago. Introdujeron 65 miligramos de cianuro. ¿Qué se hizo? Realizaron inmediatamente, ipso facto, Johnson & Johnson realizó lo que se llama en inglés el product recall, o sea, recoger el producto inmediatamente. Se recogieron 31, fíjense, 31 millones de cápsulas. No lo dudaron 2 veces. El costo fue de 100 millones de dólares. Simplemente al recoger estos 31 millones de cápsulas. El CEO de esa época, James Burke, apareció en los noticieros y en avisos pagados, explicándole al público, al mercado, a la sociedad, el problema que se había presentado, cómo lo estaban resolviendo de manera pues inmediata para proteger a las personas. Siempre hicieron ese énfasis, para proteger a las personas. Se dieron conferencias de prensa informando a los consumidores de las acciones de la compañía. Se elaboró un nuevo envase que evitaba que alteraran el recipiente que hasta ahora existe. Es un envase con una medida de protección que cuando uno lo adquiere se da cuenta que nadie ha alterado esa protección que tiene el envase. Johnson & Johnson ofreció una recompensa de $100,000 para dar con el asesino. Nunca encontraron al asesino, ¿no? Hasta el día de hoy. Tylenol se mantiene en la cima de ventas, controlando casi el 35% del mercado de analgésicos en el mercado pues, estadounidense. Salieron airosos del manejo de la crisis, no colapsó la empresa, no se dañó la marca, más bien se fortaleció. ¿Qué pasó con todos los principios que hemos visto hasta este momento? Pues los manejó Johnson & Johnson. Rápidamente reaccionaron, estaban preparados, había un plan de comunicación, plan de crisis. Fue excelente. Vamos a ver otro caso exitoso. Pepsi, 1993. En 1993 se encontraron en las latas de Pepsi unas jeringas. Entonces, reclamo de jeringas encontradas en las latas de Diet Pepsi. Fíjense cómo trabajó el problema Pepsi. Pepsi pidió a las tiendas de no remover el producto de los anaqueles, que lo dejaran. La situación fue investigada de manera inmediata. Llevó a un arresto. Pepsi hizo el problema público y luego sacó su primer video. Mostró en el video que la alteración de los envases o manos ajenas en el proceso de elaboración y o envasado era imposible. 24/7 hay grabaciones en las plantas. Se sabe exactamente lo que sucede en las 24 horas del día. Y están grabadas y no hubo pues ninguna alteración en los empaques de las latas. El segundo video mostró individuo culpable siendo arrestado. La compañía simultáneamente de manera pública trabajó con el Federal Drug Administration, o sea, trabajó inmediatamente con las autoridades competentes para resolver el problema, no las antagonizó. Todos los empleados de Pepsi estuvieron informados de los detalles constantemente, la comunicación interna fue excelente. Después de la crisis estuvo resuelta, después que la crisis estuvo resuelta, la corporación Pepsi manejó una serie pues, de campañas diseñadas para agradecer al público por el apoyo pues, a la empresa, ¿no? Este caso sirvió de modelo cómo se debe manejar pues, una crisis en los años siguientes, ¿no? Otro caso excelente de manejo de crisis, que se hizo de manera pues, inmediata, se actuó. Y se puso en la práctica su plan de comunicación, había un plan para el manejo de la crisis. Vamos a ver ahora casos que no fueron exitosos. Casos, ustedes recordarán, esto fue una noticia mundial, el caso de Ford y Firestone. Problemas en las llantas y en los aros. Camionetas que se volteaban y hubo muchas muertes.
Neumáticos de 15 pulgadas en lo que se llama el Wilderness, AT radiales, ATX, se llamaban tire threads separating from the tire cord, se separaban del aro las llantas. Esto llevó a accidentes pues trágicos. Los neumáticos eran usados casi en su totalidad en la Ford Explorer de esa época, la SUV más vendida a nivel mundial. Primero, fíjense lo que pasó, ¿no? Manejaron esto pésimo. Primero culparon a los consumidores por no inflar los neumáticos apropiadamente. Se culparon cada uno por neumáticos defectuosos y mal diseño de carrocería del vehículo. No dijeron mucho sobre lo que iban a hacer para resolver el problema, que había causado más de 100 muertes, o sea, algo sumamente delicado. Fueron llamados al Congreso en Washington para ser interrogados. Llegó hasta ese nivel. Conclusión, Bridgestone, Firestone hicieron el product recall de 6.5 millones de neumáticos, pero no lo hicieron de manera inmediata. Esto fue después de toda una serie de problemas que se fueron presentando, ¿no? Costo total, $1 billón de dólares. Y daño, pues, y reputación de la marca, ¿no? Vamos a ver otro caso. Exxon Valdez. Valdez es una ciudad, un pequeño pueblito en Alaska. Fue el famoso derrame petrolero del año 89. Esto generó pues toda una crisis para Exxon, ¿no? Incidente, se derramaron millones de galones de crudo de petróleo en las aguas cerca de Valdez, Alaska. La magnitud del derrame se estimó que era entre 40.900 a 120.000 metros cúbicos. Cientos de millas de la línea costera fueron contaminadas, dañaron todo el desove de salmones en todo el área, ¿no? O sea, las consecuencias pues, fueron desastrosas. Exxon no reaccionó rápidamente, se demoró en reaccionar para tratar con el público y con los medios de comunicación. Entonces la crisis empezó a escalar. La compañía no tenía un plan ni un equipo de comunicación establecido para manejar el evento. Exxon estableció su centro de comunicaciones en la ciudad de Valdez, pequeño pueblito, una localidad muy pequeña y muy remota para el manejo de la arremetida de los medios de comunicación. Debieron haberlo puesto pues, en una ciudad mucho más grande, ¿no? La empresa actuó de manera defensiva en su respuesta al público. En algunas situaciones le echó la culpa a los otros grupos, tales como a los guardacostas. Conclusión, hubo 38.000 litigantes. Un jurado decidió el pago, fíjense, de 287 millones por daños compensatorios y 5 billones de dólares en daños punitivos. Resultado, pésimos resultados para Exxon, muy mal manejo de la crisis. Entonces, han visto los casos de éxito, los casos que no han sido exitosos. Vemos que los casos de éxito, todos los principios que hemos estado conversando previamente para el manejo de crisis estuvieron presentes. Y hubo un liderazgo protagónico para enfrentarse a la crisis. Entonces vamos a ver estructura para la gestión de crisis. ¿Cómo debe organizarse la empresa entonces para el manejo de una crisis? Debe haber un equipo de gestión de crisis, es lo que se recomienda al más alto nivel. Y a nivel táctico, los gerentes y personal técnico conforman por áreas funcionales lo que se denomina el equipo de respuesta a crisis. Entonces tenemos el equipo de gestión de crisis a nivel estratégico y a nivel táctico el equipo de respuesta a crisis. Las responsabilidades esenciales del grupo de respuesta son, fíjense, analizar y evaluar incidentes, resolver incidentes, proveer recomendaciones y ejecutar acciones para facilitar el retorno al estado de normalidad. La idea es que los equipos de respuesta puedan rápidamente ver si pueden resolver el origen de la crisis para que esto no escale, ¿no? Y no se tenga que activar el plan de gestión de crisis. Eso sería pues lo ideal. El equipo de gestión de crisis, el rol del equipo de gestión de crisis tiene las siguientes responsabilidades: definir qué es lo que ha pasado, evaluar el impacto, resolver cualquier conflicto de intereses que pudieran presentarse, identificar y priorizar acciones requeridas y mantener el control. Entonces,
el equipo de gestión de crisis es un equipo estratégico, pero muy bien capacitado, que puede entender lo que es la crisis, puede definir con precisión lo que ha pasado, puede evaluar el impacto que ha tenido la crisis en la organización, resolver los conflictos de intereses, en fin. Entonces, esto no es improvisado, es un equipo que ha sido capacitado para tal fin. Un equipo de gestión de crisis requiere representación de varios grupos. Este es un simple ejemplo lo que les voy a presentar, pero acá la idea es entender de que el equipo de gestión de crisis requiere un enfoque multidisciplinario. Entonces, usualmente hay una persona representante de infraestructura, del área legal, de gestión de riesgos, de tecnología de información, recursos humanos, servicios financieros, seguridad corporativa, relaciones públicas, comunicaciones. Estos son la manera pues, clásica de la composición de un equipo de gestión de crisis, ¿no? Enfoque multidisciplinario. Vamos a ver el plan de gestión de crisis. El plan de gestión de crisis, que es una etapa fundamental en lo que es la preparación para la crisis, es la herramienta fundamental, pues, que se requiere tener la habilidad y la destreza, las competencias para elaborarlo, ¿no? El plan de gestión de crisis es una respuesta documentada y usualmente contempla la siguiente información. ¿Quién tiene autoridad y responsabilidad para decisiones claves en una crisis? La lista de contactos claramente identificada, comunicación sobre crisis interna y externa, cómo va a ser, quién la hace, mecanismo de activación para una crisis y cómo opera en la práctica, detalle de niveles de respuesta a través de la organización, quién será contactado para qué nivel de problema, estructura y rol del equipo de gestión de crisis, qué se espera de él y dónde se reunirá el equipo de gestión de crisis. Tiene que tener un lugar de reuniones que sea pues sumamente seguro. Estos son los puntos neurálgicos más importantes de un plan de gestión de crisis. El plan de gestión de crisis es, podríamos hacer una analogía con el cuerpo humano, este es como la columna vertebral del cuerpo humano. Es fundamental, pues. Esta es la herramienta para enfrentarse a la crisis, pero esto es algo que veremos más adelante, tiene que ser ensayado. Pues. Cada empresa tiene que hacer su plan de gestión de crisis, hecho a la medida, confeccionado a su realidad organizacional, a su entorno, a situación geográfica, en fin, una serie pues, de elementos que hacen que sea único el plan de gestión de crisis. Tengo mi plan de gestión de crisis, tengo mi estructura para el manejo de crisis, entonces ahora hay que ensayarlo. Esto se tiene que ensayar. O sea, sería difícil entender que imagínense esto, que nuestras Fuerzas Armadas, policía y los bomberos no ensayaran, ¿no? Para validar que pueden desempeñarse de acuerdo a ciertos estándares cuando se requieran. Lo mismo es válido para el sistema de gestión de crisis. Uno de los axiomas más antiguos para el sistema de gestión de crisis es que un plan de gestión de crisis que no ha sido probado o mantenido es de poco valor, o en algunos casos, peor que no tener un plan. Entonces, tengo mi sistema de gestión de crisis ya diseñado, confeccionado, mi plan de crisis, mi plan de gestión de comunicación, tengo mi estructura ya establecida, se ha capacitado al personal, ahora tenemos que ensayar. El sistema de gestión de crisis se debe tener un programa de pruebas, tener ejercicios y pruebas consistentes con el modelo del sistema de gestión de crisis en la empresa y tener ejercicios basados en escenarios de tipo de crisis que estén bien planeados con objetivos pues definidos. Yo he visto casos de empresas que han armado un buen, ¿verdad? Un buen plan de gestión de crisis, pero se ensaya una vez al año. Eso es igual que nada, pues. O sea, se tiene que tener un programa de ensayos y vamos a ver que hay distintos tipos de ensayos. Esto es algo constante en la empresa. Obviamente que esto no puede entorpecer el funcionamiento de la organización, pero es algo constante que se está ensayando a los distintos niveles. Y acá nos convertimos como los Boy Scouts, ¿no? Siempre listos, estamos listos en cualquier momento para poner en práctica pues, nuestro plan de gestión de crisis.
El propósito de la etapa del ensayo es la de validar las estrategias del sistema de gestión de crisis, eso es. Tenemos que validarlas, ver si funcionan, ver si la gente conoce sus roles, cómo actúan, sacar lecciones aprendidas y ver si es que se requiere capacitación o ajustes pues, al plan de gestión de crisis. Asimismo, verificar si hay brechas y debilidades en el plan de gestión de crisis. Fases para los ensayos, ¿no? Acá hay tres etapas básicas en el ensayo. La preparación del ensayo, la fase de ejecución del ensayo y la fase de evaluación del ensayo. La fase del ensayo tiene dos objetivos fundamentales. Verificar si el plan de gestión de crisis es adecuado y confiable para la solución y recuperación del evento lo más rápido posible. ¿En verdad funciona? Se la pregunta. Identificar debilidades y brechas pues, que pudiesen existir en la capacidad de gestión de crisis organizacional. Para alcanzar estos objetivos, la fase del ensayo puede tener varias pruebas, de las más sencillas vamos a ver a más complejas, cada una enfocada a ciertos aspectos de los objetivos. Entonces, las pruebas tienen que ser establecidas en base a su complejidad. Primero empezamos con las más sencillas y luego vamos incrementando la complejidad en el tiempo. Los métodos varían en términos de costos, esfuerzos, interrupciones de las operaciones normales de la empresa. Tipos de ensayos clásicos, hablamos de listas de chequeo, paseo de revisión, simulación, interrupción completa. Los más elementales es el 1, pues lista de chequeo, y el más complejo es el 4, pues la interrupción completa, obviamente, ¿no? Vamos a ver lista de chequeo. La lista de chequeo es verificar si los grupos, el equipo de gestión de crisis y los equipos de respuesta, si tienen sus implementos adecuados, dónde tienen sus procedimientos, las instrucciones de trabajo, en fin, una serie pues, de elementos, ¿no? El teléfono para los contactos, si tenemos telefonía satelital donde la tienen, está a disposición de las personas, los registros vitales, los medios de backup, formatos, procedimientos, manuales de apoyo, si es que los hubiese. Entonces acá vamos a verificar que todo esto existe y está a disposición. Luego el paseo de revisión. El paseo de revisión es un método no costoso, muy útil. Es como, por ejemplo, reunirse con el equipo de gestión de crisis y ahora preguntarle cómo es el proceso, pues el esquema para la gestión de crisis, en la etapa de preparación, el plan de crisis, dónde lo tienen, cuál es el rol que juegan ustedes, cómo se activa. Esas son las preguntas, por ejemplo, en un ejercicio de paseo de revisión con el equipo de gestión de crisis. Esto también se podría hacer con el equipo de estructura de respuesta. Cómo es la recuperación, cuáles son los pasos, se tienen procedimientos, dónde están, me los puede mostrar. La simulación es un tipo de ensayo donde se simula pues, un tipo de alteración muy particular. Y luego la interrupción pues completa, ¿no? Donde ya se pone en práctica pues, todo el plan de gestión de crisis. Entonces vamos de lo más sencillo a lo más complejo. Los programas de ensayos con las empresas que ya han tomado cierta madurez en su manejo, los programas de ensayos ya no se anuncian, simplemente se convoca y se anuncia la ejecución del ensayo, pero no se anuncia la fecha cuándo va a ser el ensayo. Acá se parte pues, de la idea de que es muy cierto, ¿no? Los ensayos ojalá sean, las crisis ojalá se anunciaran, no se anuncian, entonces por lo tanto pues los ensayos, después que se ha tenido la madurez, no debieran de estarse anunciando, sino simplemente hacer la práctica. Documento del plan de ensayo. Entonces, aspectos que usualmente contempla el documento del plan de ensayo, qué partes del plan serán motivo de ensayo, cuándo y dónde se realizará el ensayo, qué recursos están involucrados, quién conducirá el ensayo, qué actividades ocurrirán durante el ensayo y después, cómo se evaluará el ensayo, quién observará el ensayo. Estamos hablando de un documento muy serio, se ha invertido tiempo, donde se están contemplando todos los aspectos relacionados pues, con el ensayo.
proceso para la planificación de ensayo, una serie pues, de pasos. Hay que estar revisando ejercicios previos, identificación de ejercicios y alcance, evaluar los obstáculos de los ejercicios. ¿Tienen obstáculos? ¿Cuáles son? En fin, ustedes se darán cuenta de que planificar ensayos y ejercicios, que es el mensaje más importante en este momento, es un tema de planificación, invertir tiempo. No se deja de improviso, nada. Vamos a hablar ahora de instaurar un sistema de gestión de crisis. La instauración de un sistema de gestión de crisis en una determinada organización es una labor netamente pues, estratégica. Acá tenemos los pasos metodológicos. Esto lo hemos hecho en base a la experiencia trabajando con empresas en distintos sectores, ¿no? Industrias. 8 pasos. Empezamos con la capacitación al nivel estratégico sobre gestión de crisis. Esto es fundamental. Esto acá se recomienda un taller de 2 días. 16. Esto no es una charla, ¿no? Clase 1, que venga la persona y me dé una charla de 2 horas. No, esto es un taller de 2 días para entender en qué consiste la crisis, cuáles son los principios de la crisis, cómo esto se lleva a la organización, entender la organización, identificar escenarios que pudieran generar crisis, en fin. Es un entrenamiento intensivo al nivel estratégico, que esté claro sobre su liderazgo protagónico en la organización frente a la crisis. Luego el paso 2 es la realización, se le llama del análisis del campo de fuerzas. El análisis del campo de fuerzas es un método sumamente útil que implica pues, identificar cuáles son los obstáculos que pudieran entorpecer la puesta en marcha, la ejecución, la instauración del modelo en la empresa, para antes de enfrentarse a los obstáculos, identificarlos y ver pues, cómo los podemos debilitar. Luego viene la formación del equipo de gestión de crisis, la capacitación que se le da, acá hay que capacitar al equipo de gestión de crisis, sus responsabilidades, entender el esquema, ¿no? El proceso de gestión de la crisis, la preparación, respuesta, recuperación y revisión, todos los pasos pues, que hemos visto, ¿no? Los tienen que estar manejando, pues, pero muy, muy bien el equipo de gestión de crisis, así como también veremos luego el equipo de estructura de respuesta. Elaboración y comunicación del plan de gestión de crisis y obviamente la elaboración del plan de crisis, que es una de las etapas quizás más laboriosas en la instauración. Capacitación a los distintos niveles sobre la gestión de crisis, paso 5. Paso 6, instauración del sistema de capacidad interna para la gestión de crisis. Elaboración del programa de ejercicios y la realización de las mejoras como consecuencias de los ensayos, las lecciones aprendidas, y si se presenta una crisis, pues ver cuáles son las lecciones aprendidas que podemos sacarle provecho. Esto es el proceso para instaurar en una organización determinada, pues el proceso de gestión de crisis. Vamos a ver ahora la parte final de nuestro webinar. ¿Cuáles son las conclusiones? Una conclusión importantísima es que en cualquier momento se presenta una crisis. Ya lo hemos visto en todos nuestros países que hay crisis económicas, crisis sociales, tenemos crisis de la pandemia, en algunos países tenemos hoy en día crisis de ética, hay todo tipo de crisis. Entonces, tenemos que estar preparados en nuestras organizaciones para el manejo de las crisis. Primer punto, una crisis, acordémonos siempre, es un evento de una baja probabilidad y de alto impacto, que amenaza la viabilidad de una organización y es caracterizada por ambigüedad de causa-efecto, medios para su resolución, así como la exigencia que las decisiones sean tomadas inmediatamente. O sea, tenemos que estar preparados para enfrentarnos a la crisis. La responsabilidad en una empresa para el diseño y gestión y control de la eficacia del sistema de gestión de crisis organizacional es responsabilidad exclusiva e indelegable. El servomecanismo organizacional, el SMO, debe protegerse ante cualquier tipo de crisis organizacional. Las empresas tienen que estar claras que tienen que proteger su función de adaptabilidad y su función de estabilidad. Si se daña el proceso de adaptabilidad y el proceso de estabilidad, la empresa fácilmente pudiera pues colapsar. La gestión de crisis tiene que permear en la cultura organizacional.
La alta gerencia es la única que puede lograr esto con su liderazgo protagónico frente a la gestión de la crisis. O sea, este es un proceso continuo de nunca acabar, pues, para que esto vaya permeando en la cultura organizacional, en las creencias, en los valores de la empresa. Y esto se da, pues, en el tiempo. La alta gerencia, que es bien importante, la alta gerencia en las organizaciones tiene que entender que un sistema de gestión de continuidad del negocio, ¿ok?, tal como el modelo ISO 22301, es importantísimo, pues, para asegurar la pronta reanudación en tiempos predeterminados de las operaciones, ¿ok?, de la empresa. Pero el sistema de gestión de continuidad del negocio no reemplaza a un sistema de gestión de crisis, simplemente lo complementa, lo complementa. Pudiera ser de que no hay ningún problema en las operaciones, no ha habido ningún incidente alterador, pero es un caso tipo Tylenol, porque la fabricación del analgésico era de maravilla, el sistema de producción estable, pero se presentó una crisis. Y el plan de reanudación de operaciones no me resuelve el problema de la crisis. Tengo que tener un plan de gestión de crisis como complemento. Se complementan los dos, pero uno no reemplaza al otro. Recordemos siempre que una crisis tiene impacto en los objetivos estratégicos de la empresa, en su reputación y su viabilidad. Pudiera darse el caso que no haya, esto es importante relacionado con el punto anterior, pudiera darse el caso que no haya ningún problema con las operaciones de la empresa y se tiene una crisis de alto impacto que pudiera colapsar a la firma, tal como el caso Tylenol. El sistema de recompensas de la empresa debe apoyar al sistema de gestión de crisis. Esto es fundamental, pues. ¿Por qué la gente va a involucrarse en el sistema de crisis? Porque se le dice, sí, pues lo hacen, pero ¿lo internalizan? No necesariamente. Entonces acá hay que pensar un poco en aspectos de lo que se denomina el condicionamiento operante, el esquinerismo, los reforzadores de conducta organizacional, por ejemplo, los Key Performance Indicators, los KPIs. Los KPIs, tiene peso en los KPIs la gestión de crisis, el sistema de evaluación del desempeño en la empresa, cuánto peso se le da al sistema de evaluación del desempeño, la gestión de crisis. Si yo me involucro en la gestión de crisis, formo parte del comité de gestión de crisis o de un grupo de estructura de respuesta, esto tiene consecuencias administrativas en mi futuro en la organización. Debiera, ¿no? Acuérdense, la conducta es producto de sus consecuencias. Entonces, esos reforzadores de conducta es organizacional fundamental, pues, que estén presentes. La alta gerencia de nuestras organizaciones no pueden darse el lujo de esperar que se presente algo de baja probabilidad y de alto impacto para en el momento improvisar acciones a tomar. Jamás, ¿no? No puede repetirse lo que ha sucedido ahora con esta pandemia, que sobre la marcha pusimos a ver cómo operaba el VPN para poder tener comunicación remota y hemos aprendido en base a ensayo y error. Ante una crisis no podemos aprender en base a ensayo y error, pues todo tiene que estar ya planificado, ejercitado y ensayado. La alta gerencia tiene que tomar el liderazgo protagónico e implantar, pues, un sistema organizacional para generar la capacidad interna para el manejo de crisis. De no ser así, las empresas no estarán preparándose para perdurar en el tiempo, pues definitivamente. Acuérdense, todas estas empresas resilientes que les mostré al principio, como Procter & Gamble, Citicorp, son empresas que han sabido y saben manejar crisis. O sea, las empresas resilientes tienen esa habilidad que han ido desarrollando. Saben manejar las crisis y salir airosas. Los equipos de gestión de crisis, así como equipos de respuesta a crisis, deben de tener claramente definidas sus responsabilidades y haberse capacitado. Se debe tener una clara y detallada política de gestión de crisis para poder rápidamente enfrentarse a cualquier tipo de evento que se presente. Hay que saber elaborar la política de gestión de crisis y todos sus componentes. Los planes de gestión de crisis deben de ser minuciosamente elaborados, comunicados y ensayados. Debe haber programas de ejercicios y ensayos que deben practicarse de manera, pues, regular en la empresa.
Las crisis son situaciones impredecibles, pero sí esperadas. Y acá tenemos el modelo, pues, importantísimo, ¿no? Esto es tanto al nivel del equipo de gestión de crisis como los equipos de estructura de respuesta deben de poder manejar estos 4 pasos, ¿no? Saber lo que tienen que hacer para buscar información, para anticiparse, ver en perspectiva las posibilidades de la presencia de una crisis, evaluar las posibilidades, prepararse, tener el plan de gestión de crisis, haberlo ensayado, entenderlo, poder responder rápidamente si se presenta la crisis y buscar la recuperación. Tenemos en el centro el monitoreo y tomar pues las lecciones aprendidas e ir mejorando continuamente. Como dije hace un rato, esto es un proceso pues continuo de nunca acabar, ¿no? Eso es. Agradezco pues muchísimo vuestra atención.